Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como saben, no tenía luz en mi casa y tuve que suspender el Zoom porque recién vino hace una hora más o menos. Ahora son las 4, 3:30. Así que imaginen, bueno, mi bronca, pero bueno, acá les voy a hacer un video para tratar de explicar y después cualquier cosa hacen la tarea hasta donde pueden y después la vemos en la próxima clase. La tarea es la siguiente. Dice, seguimos con el viaje. ¿Se acuerdan del cuento del viaje de Nicolás Jules? Que era un escritor que viajaba en el subte y que le sucedían cosas extrañas porque él nunca había visto eh, la estación de subterráneos vacía. Y acá dice, responde, ¿habrá alguna relación entre fantástico y fantasma? Como nosotros habíamos empezado a trabajar el cuento fantástico, la pregunta es si hay una relación entre fantástico y fantasma. Les voy a leer algo, dice, a diferencia de los cuentos realistas son aquellos que cuentan las cosas tal cual son. Un cuento fantástico es un relato que narra una situación de la vida cotidiana en la cual se introduce un elemento extraño y fuera de lo común. En el cuento de Nicolás Schur, el elemento extraño, ¿se acuerdan que era que él bajaba a la estación de subterráneos y encontraba la estación vacía, la boletería cerrada, el kiosco donde él miraba revista estaba cerrado? Y fuera de lo común, dice. Algunos ejemplos de estos elementos extraños son seres sobrenaturales, espíritus, fantasmas, etcétera, como el que vemos en la figura 1, o fenómenos extraordinarios, transformaciones, desapariciones de personas, objetos o lugares. Y en último caso, espacios y atmósferas misteriosas, como vemos en esta figura 2. La figura 2 es un bosque que parece muy misterioso. Son lugares solitarios, cementerios, días de tormenta o de niebla. Bien, acá lo único que hacemos es aclarar que un cuento fantástico va a tener algún elemento, puede ser sobrenatural, algún fenómeno extraordinario, o algún espacio se va a desarrollar en algún espacio, como el de la figura 2 que era un lugar misterioso. Dice que relean el cuento El viaje y completen el cuadro. Ustedes el cuento del viaje lo tienen en la actividad anterior, ¿sí? Y que completen el cuadro. Dice, primero, situación cotidiana. Si yo voy a leer, decía, hay escritores que se pasan el día sentados pensando o escribiendo, imaginando sus historias en completa inmovilidad, olvidados de su propio cuerpo. No es mi caso. Para inventar, para poner en marcha mi imaginación, yo necesito poner en movimiento a toda mi persona. Y él ahí comentaba de que era un escritor muy observador y muy atento. Y en el siguiente párrafo decía, así que parte de mi rutina de trabajo consiste en salir todas las mañanas a las 10 en punto. Situación cotidiana, ¿qué hacía él cotidianamente? ¿Qué hacía todos los días? Bueno, ahí está en el segundo fragmento. Salía de su casa a las 10 en punto, se afeitaba, se vestía, en verano siempre usaba una camisa blanca y saco de lino, desayunaba un café mediano sin azúcar y una tostada con queso. Esas son situaciones cotidianas. O sea que en el primer punto del cuadro, situación cotidiana, puedo colocar algunas de esas. Después me dice elementos extraños. Elementos extraños lo podemos asociar con esto de que cuando él baja a la estación de subte le llama la atención el silencio, las casillas de cobro estaban cerradas, el kiosco de revista donde solía hojear la tapa de los diarios estaba cerrado. Después que caminaba de un andén a la otra punta del andén y se escuchaban solamente el eco de sus pasos, eso era algo muy extraño para él. En ese caso podemos observar de que un elemento extraño es esa soledad que él siente, ¿sí? Y en espacios y atmósfera, si seguimos leyendo, él decía, las estaciones fueron pasando una a una, como siempre, en ninguna esperaba nadie, en ninguna subía nadie. Eh, Después decía, a ver, esperen, pasaron 10 larguísimos minutos cuando llegó al recorrido total que tenía que hacer, pero el subte no se movió y nadie entró a los vagones. Ninguna voz anunciaba nada por los altos parlantes. Esa es una situación
un espacio de atmósfera, ¿sí? Eh, Después donde decía que cuando se bajó del vagón vio que los televisores que colgaban del techo del andén estaban apagados y los relojes titilaban fuera de servicio, anunciando que eran las 000 horas. Esa es otra situación extraña. A ver, esperen que sigo buscando. Mm, Acá está, espacio y atmósfera. Dice, al final ya del cuento, grité con todas mis fuerzas pidiendo ayuda. El eco de mi voz, multiplicado en los pasillos desiertos, fue la única respuesta que recibí. Ese es el espacio y la atmósfera. Lo único que él escuchaba era el eco de su voz. Y elementos extraños ya dijimos que hay varios. Tenemos que leer el cuento y en base a leer el cuento ir extrayendo una situación nada más, una situación cotidiana, un elemento extraño que encontremos y el espacio de atmósfera, que es el último que les dije, es el más claro, en donde habla de que él pedía ayuda y el eco de su voz se multiplicaba en los pasillos desiertos, ¿sí? Cuando seguimos, vamos a ver que tenemos la presencia, dice, de elementos, de ese elemento extraño que irrumpe en la realidad, produce un sentimiento de duda en los personajes del cuento y en los lectores. No sabemos si algo mágico ha ocurrido o si no entendimos bien lo que pasó. Esto es lo que le sucedía a Nicolás Jung ahí en esa historia, ¿sí? No sabía si es que algo mágico ocurría o que pasaba algo, que hubo un accidente o algo y por eso no había nadie. Esta sensación de inquietud no aparece en los cuentos realistas, porque todos los hechos narrados pueden ocurrir en la realidad. En un cuento realista no tenemos elementos sobrenaturales ni elementos extraños, todo ocurre en la vida real, entonces esa es la diferencia con un cuento fantástico. Después me dice, el hombre que el personaje vio en el vagón, ¿se acuerdan que él veía que en el vagón había una persona sentada igual a él? ¿Fue parte de su imaginación? Acá podemos opinar. La mayoría había dicho que era parte de su imaginación por el miedo. Esa respuesta colocamos acá, ¿sí?